Amada Iglesia Peña de Rep, seguimos en la serie Viviendo en lo Sobrenatural. La semana pasada andábamos un poquito en este tema, hablando de la vida de José, cómo esas decisiones que van contra la naturaleza humana pecaminosa provocan precisamente en nosotros esto de una vida sobrenatural. Hoy quiero llevarlos a reflexionar un poco en relación a la vida de Eliseo, un profeta del pueblo de Israel. Y voy a pedir que busquen en su Biblia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 16, que dice así: Él les dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En este momento la nación de Israel estaba pasando uno de los peores momentos en su vida como pueblo. Había una tremenda escasez de lluvia, lo que provocó una hambruna que azotaba la zona de Palestina. Y por si fuera poco, estaban siendo atacados por la nación siria. Qué terrible escenario. Muy parecido al que estamos atravesando el día de hoy nosotros. En medio de una crisis financiera mundial, de repente un virus azota al mundo provocando el contagio de miles y la muerte de otros cientos más, y agudizando precisamente la escasez de alimento y de economía. Pero hemos entendido y comprobado que Dios se mueve en un nivel sobrenatural. Repito, la semana pasada estudiábamos que esta vida sobrenatural empieza con decisiones que van de manera contraria a la naturaleza pecaminosa del hombre. Eliseo, un profeta de Dios, usado poderosamente en este tiempo de crisis, tomó una decisión años atrás ante la disyuntiva de obedecer a Dios o continuar en su forma de vida. Él tomó una decisión contraria a la naturaleza pecaminosa. Quemando el arado, decide obedecer sin reservas a Dios. Para él hubiera sido más cómodo, probablemente no tenía la necesidad de hacer a un lado su trabajo, lo que él estaba haciendo, pero él tomó la decisión de obedecer, una decisión, repito, contraria a lo que la naturaleza pecaminosa del hombre diría, que es buscar la comodidad. Él lo hizo a un lado y decidió obedecer a Dios. Entonces, observemos algunas de las maneras en que Dios obró a través de Eliseo y encontraremos algunos paralelos con la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo aplicarlos a hoy día como iglesia para nosotros. El primer punto que quiero comentarles es que Él dio alimento al necesitado. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44, encontramos esta historia que dice así: Entonces vino un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondiendo su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Repito, si usted escuchó con atención, en la introducción yo le comentaba que era un tiempo complicado para el pueblo de Israel. Había una escasez de lluvia, por lo tanto había una escasez de alimento. Y llegó un momento en el que había que darle de comer a estas personas, a estos hijos de los profetas, algunos de ellos profetas. Y Eliseo da la indicación de que se les dé de comer. Un hombre trae una primicia que consistía en 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él da la indicación de que dieran de comer. El criado, un poco
incauto, sin fe, le dice, ¿cómo va a ser posible que con esto demos de comer a 100 personas? Sin embargo, él dice y afirma, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Esta historia inmediatamente me recuerda aquella historia donde nuestro Señor Jesucristo, con tan solo unos panes y unos peces, alimentó a 5,000 personas y sobraron 12 cestas de comida. Repito, en ambos casos, tanto en Eliseo como en nuestro Señor Jesucristo, ellos tomaron decisiones que iban en contra de la naturaleza pecaminosa, y Dios obró poderosamente en sus vidas porque Dios los estaba llevando a un plano de una vida sobrenatural, y es lo que Dios quiere llevar a tu vida y a la mía. Pero ¿cómo empieza esa vida sobrenatural? Tomando decisiones sobrenaturales, decisiones en donde nuestra comodidad, lo que nos dicta nuestra naturaleza o nuestro egoísmo, se hacen a un lado y tomamos la decisión de obrar con fe para Dios. Tanto en la vida de Eliseo como en la vida de nuestro Señor Jesucristo, bastó unas pequeñas porciones de alimento para alimentar a una gran cantidad de personas. Ahora, en estos días he platicado, hermanos, con los líderes de la iglesia para que seamos sensibles a la necesidad de nuestros hermanos y escuchemos la voz de Dios para ayudar al necesitado. La iglesia cuenta con un fondo de benevolencias, el cual puede servir para dar una ofrenda o comprar una despensa a los más necesitados de la iglesia. Es poco, pero Dios lo puede multiplicar grandemente si extendemos nuestra mano generosamente y contribuimos todos juntos. Hay veces pensamos que lo poco no cuenta o no vale, pero déjame decirte una cosa, lo poco vale y vale mucho. Aquí tenemos el ejemplo de que esto poco que se puso en las manos de Dios, que se puso en las manos de estos hombres de fe, sirvió para alimentar a gran cantidad de personas. Entonces, hermanos, esta es la invitación que yo hoy te hago, que salgamos de la zona de confort en la que estamos. Yo sé que en estos días hablar de generosidad es muy complicado, porque si decimos quién tiene necesidad, todos podrían levantar la mano, pero tenemos que hacer una reflexión y realmente entender que Dios nos ha dado muchísimas cosas y podemos ser generosos de lo que Dios nos ha dado, y al poner esta ofrenda, al poner esto en las manos del Señor, Él lo puede multiplicar, así como lo hizo en la vida de Elías, como lo hizo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo podrá hacer en la vida de la iglesia Peña de Oreb, utilizándote a ti, utilizándome a mí, dando, aunque sea un poco, la cantidad no importa, lo que importa es que empecemos a obedecer, empecemos a ser generosos y a vivir una vida sobrenatural, dar alimento al necesitado. El segundo punto en el que vemos que Dios obra a través de la vida de Eliseo es protección de la muerte. Ahí mismo en ese capítulo 4, pero unos versículos antes, en el 40 y 41, nos dice de la siguiente manera: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Varias enfermedades rondaban en Israel por aquel entonces. No era ajeno el número de infecciones que habían crecido por la falta de agua y de higiene, y esto nos sugiere que había infecciones que estaban atacando y matando a la gente. La gente enfermaba y moría. Los hombres de Dios, como estos profetas, hijos de profetas, no estaban exentos de enfermar y de morir. Aquello era algo normal, era algo natural, pero nosotros estamos aprendiendo a vivir en lo sobrenatural. Eliseo, al escuchar que la olla donde se estaba preparando los alimentos tenía algún mal, estaba provocando alguna enfermedad que estaba llevando a muerte a algunas personas, pide harina y la esparce sobre la olla, y dice la palabra de Dios
que no hubo más muerte. Esta historia me recuerda también a aquel momento en el que nuestro Señor Jesucristo, al dar sanidad a un ciego, va a hacer lodo con la tierra y saliva y le va a untar en los ojos del ciego. Y usted conoce la historia, el ciego recibe la vista. Me surge una pregunta, ¿por qué esparcir harina y por qué Jesús tenía que untar lodo en los ojos de este hombre? ¿No hubiera bastado el haber orado y ya? Dios pudo haber hecho el milagro a través de una oración de Eliseo y a través de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Claro que eso hubiera bastado. Sin embargo, Dios sabe que en ocasiones, cuando la situación, la crisis es muy fuerte, la fe puede escasear y por lo tanto falta obediencia. Por lo tanto, el poner en práctica los principios espirituales puede ser un obstáculo. Y entonces Dios permite que se utilice algún elemento que detona la obediencia. Algunos no lo necesitan. Con la oración es más que suficiente, pero quizá otros sí lo necesiten. Miren, yo les propongo, si en estos días han tenido temor porque tienen que salir a trabajar o porque tienen que salir a comprar o alguna otra cosa, toma aceite y úngelo en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tus padres, o simple y sencillamente tú solo. Ora, pídele a Dios que te proteja de la enfermedad, de la muerte, que Dios te proteja de este virus. Hazlo por obediencia, hazlo por atender a lo que hoy la palabra de Dios te está diciendo. Y me platicas posteriormente qué fue lo que pasó con tu fe. Yo hoy pongo este reto a tu vida. Repito, muchos pueden decir, ¿qué necesidad había de esparcir harina o de untar lodo en los ojos de este ciego? Hay veces Dios utiliza elementos que detonan tu obediencia, que detonan tu fe. Hoy yo te pongo esto. Si en tu corazón ha habido ese temor, si en tu corazón hay ese miedo cuando tú sales, cuando tú tienes que ir a trabajar, si el enemigo te está perturbando por las noches, te está quitando la paz, unge tu cabeza con aceite, unge tus manos con aceite y dime y platícame qué es lo que pasa con tu fe después de hacer esto y de obedecer. Repito, obedecer no es algo normal para la naturaleza pecaminosa del hombre, pero si tomamos decisiones sobrenaturales, como sería el obedecer, empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales en tu vida. Otra cosa que encontramos en la vida de Eliseo, dice así, no tengas temor. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17, dice así, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es el versículo con que iniciábamos esta predicación. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército sirio perseguía a Eliseo y lo tenía rodeado. Su criado temía lo peor, puesto que no había escapatoria. Pero Eliseo oró a Dios para que abriera los ojos del criado, y el criado pudo ver el ejército celestial dispuesto a librar la batalla a favor de Eliseo. Si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que ese día no hubo bajas, ni siquiera del ejército sirio. Dios preservó la vida de Eliseo y de su siervo. Pero estas palabras hoy impactan mi vida y dice así, no tengas miedo, no tengas miedo. Me recuerdan a las palabras que nuestro Señor Jesucristo
les dijo a sus discípulos: no tengan miedo, soy yo. Esas palabras las escucharon los discípulos de Jesús en medio de una tormenta y pensaban que Jesús era un fantasma, ya que venía caminando sobre las aguas hacia ellos. Las palabras del Señor Jesús retumbaron en sus oídos y en sus corazones: no tengan miedo. Algunos especialistas de la Secretaría de Salud afirman que estamos atravesando la etapa más complicada, de mayores contagios, que los hospitales se están saturando y entra el temor a nuestras vidas. No te sientas mal si hay temor en tu vida, eso es algo natural. Jesús entendió a Pedro cuando se estaba hundiendo y éste le gritó: Señor, ayúdame. Y Jesús extendió su mano y le ayudó. La observación que se le hace a Pedro es: ¿por qué dudaste? ¿Por qué te faltó la fe? ¿Por qué desviaste tu mirada del Maestro y la centraste en la tormenta? Repito, no te sientas mal si hay temor en tu vida, es algo natural. Pero yo te propongo actuar de manera sobrenatural y tomar una decisión que va en contra de la naturaleza humana pecaminosa. Hemos visto que tomar una decisión contraria a la naturaleza pecaminosa humana nos empieza a llevar a una vida sobrenatural. Que te pares estos días más temprano y hagas tu devocional y te pongas a orar. Va en contra de la naturaleza pecaminosa humana, que desea estar unas horas más dormido, que desea estar unas horas más acostado. Y yo te invito a que ores por la mañana, a que te pares y busques la presencia de Dios desde horas tempranas. Y como iglesia, yo hoy quiero, y con eso estoy concluyendo, convocar a un ayuno. Repito, el ayuno también es algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa humana. Nuestra naturaleza pecaminosa humana desea dormir más, desea comer más, desea tener más, desea acumular más. Pero estamos viendo cosas muy prácticas, así como Eliseo fue generoso y Dios pudo de un puñado de alimento alimentar, dar de comer a muchas personas. Dios puede hacer la obra hoy si tú das una ofrenda de generosidad para aquel que está necesitado. Dios puede hacer la obra si tú obedeces y confías en Dios. Busca un poco de aceite en tu casa, debe de haber, y unge tu cabeza antes de salir a trabajar, a hacer las compras, a lo que tengas que hacer. Obedecer tampoco es algo que a la naturaleza pecaminosa del hombre le guste hacer. Y este último punto que hoy yo te quiero pedir como iglesia es que el próximo sábado 2 de mayo hagamos un ayuno de 24 horas, que lo hagamos al comer el día sábado y ya no probar alimento hasta el domingo 3 de mayo a la hora de la comida. Al convocar este ayuno, estamos tomando una decisión sobrenatural. Un día en íntima comunión con Dios. Escuchamos su voz e intercedamos por nuestras familias, las familias de la iglesia, la comunidad, nuestros vecinos, los médicos y enfermeras que están atendiendo a todos los contagiados y enfermos, así como pedirle a Dios que también ayude a nuestros gobernantes en los diferentes niveles de gobierno que están tomando decisiones. Hermanos, tenemos que entrar a una vida sobrenatural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tomando decisiones sobrenaturales, decisiones que van contra la naturaleza pecaminosa del hombre, dando ese paso de fe, dando ese paso de generosidad, dando ese paso de obediencia, dando ese paso, hermanos, de salir de nuestra zona de confort, de nuestra
de nuestra cama, al poder salir y orar, y de nuestra comodidad al hacer este ayuno. Hermanos, y empecemos a ver cómo Dios está obrando de manera sobrenatural. Si es que ya lo está haciendo, prepárate, porque aún vienen cosas aún más grandes y más espectaculares, más milagrosas en tu vida y en la mía. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos en este tiempo difícil, atravesándolo, pero el Señor nos dará la victoria. Vamos a concluir con una oración. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Padre. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, Señor. Vamos apenas a la mitad, Señor, de los días que las autoridades han puesto que debemos marcar y debemos de permanecer en casa. Señor, yo te pido que nos ayudes, yo te pido que sigas estando con nosotros en nuestros hogares, mi bendito Señor, y que podamos empezar a tomar este tipo de decisiones, mi bendito Señor. Ayúdanos, cuídanos y protégenos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.